La inmutabilidad de Dios es lo que hoy día vamos a poder estudiar en esta serie de los atributos de Dios, la inmutabilidad de Dios. Y como siempre vamos a leer algunos versículos como base bíblica. Yo les invito a que puedan abrir sus Biblias e ir al libro de Salmos, capítulo 33, versículo 11. Vamos a estar leyendo algunos libros y de acuerdo a eso vamos a ir desarrollando. Esta es una de las perfecciones o atributos que muchas veces es descuidada, no es debidamente atendida o profundizada por los miembros y también por las iglesias. La inmutabilidad de Dios. Salmos 33, versículo 11 nos dice: el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Fíjese esa palabra, para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Unas páginas más adelante vayamos a Eclesiastés capítulo 3, versículo 14. Eclesiastés capítulo 3, versículo 14 nos dice: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ellos se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. El énfasis ahí está: lo que Dios hace será perpetuo. Malaquías capítulo 3, el último libro del Antiguo Testamento. Esto es uno de los pasajes, creo, más estudiados o más citados, que creo que un creyente puede hablar y acá habla exactamente de este atributo. Malaquías capítulo 3, versículo 6, dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Santiago capítulo 1, versículo 17. Usted puede ir tomando también las citas, porque en las preguntas siempre hay relación a esos interrogantes. Santiago capítulo 1, versículo 17, y dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dos citas más, Hebreos, unas páginas atrás, capítulo 6, versículos 17 y 18, dice Hebreos: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta de nosotros, la inmutabilidad de su consejo. Y el mismo libro, Hebreos capítulo 13, versículo 8. Hebreos capítulo 13, versículo 8, y dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Estos pasajes nos llevan a comprender un poco más de lo que queremos en esta mañana es estudiar. Y tal vez ustedes ya han escuchado, pero tal vez no le hemos prestado atención, como cada atributo que hemos ido desarrollando domingo tras domingo. Y como dije, esta es una de las perfecciones divinas, casi, diría un poco descuidada o atendida suficientemente por aquellos que congregamos, ¿no?, a una iglesia, o por simplemente, ¿no?, iglesias que descuidan. En la hora de la práctica viene la dificultad, ¿no? Yo puedo decir Dios no cambia, ¿no? Pero a la hora de dirigir mi vida, a la hora de tomar ciertas doctrinas, yo empiezo a cambiar. Entonces no es lo que la Biblia nos dice. Y esto es lo que distingue a este Dios, ¿no? Si uno empieza a estudiar, Dios es Dios, hemos dicho, Él es el creador, Él es el ser supremo y nosotros somos hombres. Hay una diferencia tremenda. Dios nunca puede llegar a ser hombre, aunque en su encarnación no perdió su deidad, pero el hombre no puede llegar a ser Dios. Esa es una diferencia. Dios es el mismo de siempre, perpetuo, ¿no?, para siempre, no cambia, no es mutable, no es
como seres o criaturas tal vez pueden cambiar, ¿no? de un grado, ¿no? O tal vez hasta cierto, ¿no? Que lo puede permitir, por ejemplo, un gusano, ¿no? Tal vez puede ser al día siguiente una mariposa hermosa, ¿no? O una rana y todos los animales que pueden dar este proceso. Pero Dios no, en sus atributos es el mismo ayer, el mismo hoy y el mismo por siempre. Entonces es lo que la diferencia entre la criatura y el creador, y no está, como dije, sujeta a ningún cambio, ¿no? Si el hombre empieza a caminar, ¿no? Dios no va a poner, no se va a alinear con el hombre, ¿no? Por lo contrario, su consejo dice, permanece para siempre. Y este es un consuelo, porque dice Hebreos, Dios no miente. Es imposible, dice, que Dios miente. Usted, por ejemplo, sabe que Dios no es el autor del pecado, pero muchos, ¿no? Aún quieren, como señalar como fuera Dios fuera el autor del pecado. Y esto trae una implicación para nosotros. Y usted dice, ¿por qué, no? Una implicación. Porque si Dios, que me eligió desde la eternidad, ¿no? Si Dios hizo un pacto con la Trinidad, entra en un acuerdo trinitario, te decidió, por usar este término, aquel día, salvarte. Pero ¿qué pasa si ese Dios, llegado el tiempo, cambia de consejo y no te salva? ¿O qué pasa si ese Dios te quita la salvación? ¿Se imagina en la práctica cómo podemos tomarlo esto? Entonces, para nosotros tiene una implicación directa porque se trata de tu vida, de mi vida. Dios no puede cambiar, porque si un día fuiste santo, al pasado un tiempo llegaré a ser un inmundo, un pecador, ¿no? Pero Dios no es ese Dios que conocemos. Y si Dios también en su consejo no te hubiera llamado, tú seguirías siendo un inmundo, un vil, y perecerías en tu estado. Entonces, un Dios que cambia constantemente no sería digno de tu confianza, ¿verdad? No, tú no puedes creer un Dios que hoy día cambia y mañana cambia. No sería digno de tu confianza. Dios puede ser de lo mejor hoy día y mañana puede ser de lo peor. Y de lo peor puede ser mañana mejor. No es ese Dios que conoces. Pero muchos, entre comillas, tienen ese Dios, ¿no? Por no señalar o decir nombres de denominaciones o religiones o sectas. Entonces, por eso el Dios verdadero se revela como un Dios inmutable. Y esto es lo que significa. La inmutabilidad de Dios significa que Él no cambia en lo absoluto. No cambia en lo absoluto, ni para bien ni para mal. Si pudiera cambiar, no para bien, este Dios tuviera carencias. Tuviera, ¿no? Estos cambios le llevarían, veríamos un Dios carente. Y si cambiara para mal, significaría que Dios no es perfecto. Dios entonces no está sujeto a ningún tipo de cambio o alteración. Usted vaya a Éxodo capítulo 3, versículo 14. Por eso solo Él puede decir, ¿no? Como este texto dice, yo soy el que soy, ¿no? Yo soy el que soy, es lo que dice Éxodo 3, versículo 14. Entonces, Dios es inmutable. Nosotros, hoy ya nos podemos tomar una foto aquí, pero usted mira esa foto después de 50 años, tomas otra foto, usted va a ser diferente. Y si tomas 10 años después, usted va a cambiar. Dios no conoce qué es eso, o sea, en un sentido, ¿no? Experimentar ese cambio. Por eso Dios es inmutable, no tiene, ¿no? ni principio, no tiene ni fin. Dios es por siempre. Y vamos a leer Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32, que Dios es comparable con una roca. Y dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. No sé si es estoy en Deuteronomio, perdón. En Números. Deuteronomio capítulo 32, estaba en otra cita, casi lo leo. Dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios es comparado con una roca.
aunque la corriente puede golpear a la roca sigue firme. Entonces Dios no experimenta, como dije, cambios. Entonces vamos a ver en primer lugar que Dios es inmutable en esencia. Dios es inmutable en esencia. Esto implica, hermanos, su naturaleza y ser son infinitos. Y por lo tanto no están, como dije, sujetos a un cambio, a alguno. Nunca hubo un tiempo, ¿no?, en que Él no existiera. Nunca habrá día en que Él deje de existir, como nosotros. Hoy estamos y mañana no estamos, ¿no? Pero Dios no entra ni, como hemos dicho antes, creo, si no recuerdo bien, Dios no está en el tiempo como nosotros, ¿no? El tiempo empezó a correr para el hombre desde que Dios creó al hombre, ¿no? Poniendo las lumbreras, ¿no?, las 24 horas, los días, pero Dios no habita en ese tiempo. Dios ve el pecado, como para nosotros diríamos en la noche, como de día para nosotros, pero para Dios sigue siendo Dios. Dios no entra en este cambio. Entonces, esto es lo que podemos decir. Dios nunca, por ejemplo, ha evolucionado, ¿no? Que algunos pueden decir que del hombre, ¿no? Hablando de las teorías, ¿no?, que el hombre pasó esto, pero no, eso es falso, eso es una herejía. Nosotros, ¿no?, creemos un Dios creador y la postura es el creacionismo, ¿verdad? Como entendemos. Dios nunca ha evolucionado, Dios nunca ha crecido, Dios nunca ha mejorado. No, como dije, Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Lo que hoy ha sido, no, siempre y siempre será. Como hemos leído en Malaquías, yo Jehová no cambio, ¿no? Eso es una verdad, ¿no?, es esencial, hablando de la inmutabilidad en su esencia. Entonces, en su propia afirmación absoluta, no puede mejorar, porque es perfecto. Dijimos, Dios no puede ser hoy día lo peor y mañana lo mejor. Y siendo perfecto no puede cambiar, como dije también, en mal. Entonces es algo imposible, ¿no?, que algo externo también afecte al ser de Dios. Y siempre hablamos, ¿y qué de mi condición y qué de mis oraciones? El hombre siempre al final se alinea con el consejo de Dios. Es verdad que de antemano Dios sabe, ¿no?, conoce las palabras que yo voy a decir. Él lo conoce, entonces Él es el mismo perpetuamente. Solo Él puede decir, yo soy el que soy. El tiempo puede correr, ¿no?, según nuestro reloj, según, ¿no?, la historia lo señala. Pero eso no cambia a Dios. No vemos un Dios joven hace 4.000 años atrás y ahora ustedes se imaginan un Dios ya canoso, un Dios, ¿no? Dios es espíritu. Él no cambia. No lo podemos señalar de esa manera. Y como dije, en lo absoluto el tiempo no lo cambia. Como dice, en el rostro de Dios no hay vejez. En el rostro o en la cabellera de Dios no hay canas. O sea, a veces, ¿no?, en las películas o aquellos pintores ven así, ¿no? Lo pueden pintar así y no es. Por lo tanto, su poder nunca también puede disminuir, ¿no? Porque un joven tiene más fuerza y vemos un adulto, empieza a perder la fuerza. No, en Dios no vemos esto. Dios pues no cambia, y ni su gloria, no cambia. Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. En segundo lugar, Dios es inmutable en sus atributos. Dios es inmutable en sus atributos, ¿no? Cualesquiera que fuera, podemos decir todos los atributos de Dios, visibles e invisibles, los que conocemos y no conocemos. Dios es inmutable en sus atributos y siempre va a actuar, dijimos, conforme a sus atributos. Mi circunstancia, tu situación no altera a Dios, no lo afecta en nada. Antes, como dijimos, empezamos a estudiar por el primer atributo, ¿no?, la soledad de Dios, ¿se acuerdan, no? Dios glorioso perfectamente en la eternidad, sin necesidad de creación, sin necesidad de nosotros, sin necesidad de adoración, de reverencia. Pero Dios, ¿no?, quiso desplegar su gloria, quiso desplegar su amor, ¿no? Y Dios crea, y Dios manifiesta
su ser, pero no necesitaba de nosotros, no necesitaba de ángeles, ¿no? O de querubines para que puedan rendir adoración, pero sus atributos permanecen, ¿no? En la eternidad, hoy y para siempre. Y es necesario que usted lo comprenda así, porque esto, cuando usted esté experimentando una situación, usted sabe cómo orar, usted sabe cómo pedirle, porque tiene una comprensión de este ser, ¿no? Perfecto, de este ser supremo, y usted va a estar en la condición que debe estar delante de este ser. Esto significa, hermanos, ¿no? Siempre es el mismo, siempre es el mismo, su poder es el mismo de siempre, ¿no? Su sabiduría es el mismo de siempre, su santidad, y piensen todo lo que podemos decir, como Dios que es espíritu, Él no puede dejar de ser lo que es. En sus atributos también Dios no puede cambiar, ¿no? Su verdad, todo es inmutable, hermanos. Su palabra permanece para siempre en los cielos y en la tierra. Y esto es lo que algo puedo decir. Si Dios ha prometido en la Biblia, lo va a cumplir, ¿no? Si Dios ha prometido salvar a un grupo selecto, Dios va a llevar a cabo. Si Dios ha prometido estar contigo en las pruebas, Dios no va a cambiar eso nunca. Entonces, cuando usted confía en una promesa, Dios va a cumplir. Cuando Dios es despertado a ira por los pecadores, Dios va a llevar juicio, porque Dios no va a cambiar. No va a cambiar. Solamente que al impío lo trata como un juicio y al creyente lo trata, ¿no?, como un hijo. Esa es la diferencia nada más. Entonces Dios en sus promesas lo cumple. Dios en su celo por su nombre, por su gloria, Dios va a actuar, ¿no? Porque Dios es celoso, Dios es fuego consumidor. Eso es lo que nos dice la Biblia. Usted vaya al Salmo 119, versículo 89. ¿No? Porque su palabra dice permanece para siempre en los cielos. Jeremías 31:3 dice que su amor es eterno. Por eso el pasaje dice, con amor eterno te he amado. Juan capítulo 13, versículo 1 nos recuerda que los amó hasta el fin, a los suyos. O sea, Dios no cambia. Salmos capítulo 100, versículo 5 dice, su misericordia, no, es para siempre. O sea, es para siempre. En tercer lugar, quiero que veamos que Dios es inmutable en su consejo. Y creo que hemos empezado leyendo uno de esos pasajes al comienzo. Su voluntad nunca cambia. Nunca cambia. Algunos pueden poner objeción, ¿no?, a lo que la Biblia dice. Y tal vez una de las citas que más se lee está en Génesis capítulo 6, ¿no? Versículo 6. Su voluntad nunca cambia, pero vamos a ver Génesis capítulo 6, versículo 6, para un poco explicar. A mí también me han hecho esta pregunta y tal vez a ustedes muchas veces, ¿no? Dice, y se arrepintió Jehová, dice, de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Esto contradicería las Escrituras. Ya hemos ido viendo Dios, ¿no?, en sus atributos. Podemos dar una respuesta tal vez más fundamentada, ¿no? ¿Qué pasaría si tienes un Dios que se arrepiente? En realidad Dios se arrepintió, ¿no?, de haber hecho al hombre. Le han preguntado, Dios. Hay otro pasaje donde dice que, por ejemplo, Hebreo dice, es imposible que Dios mienta, ¿no? Entonces aquí la pregunta es, ¿se contradice las Escrituras? Hay otra cita, mira, Números capítulo 23, versículo 19. Y esto es lo que nos dice, Números 23, versículo 19. Dios no es, dice, hombre para que mienta. ¿Y qué dice, no, el pasaje en Génesis? ¿Acaso una contradicción? Dijo, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Lo que en Génesis nos está Dios expresando es un lenguaje para que podamos entender nosotros el dolor
que Dios estaba experimentando. Porque, ¿qué hubiera pasado si se hubiera arrepentido? Las escrituras se estarían contradiciendo. Y tenemos otra porción aquí, dice que Dios no es hombre para que mienta. Asimismo vamos a leer en primera de Samuel capítulo 15. Primera de Samuel capítulo 15, versículo 29. Y esto es lo que nos dice, primera de Samuel capítulo 15, versículo 29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, dice, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Viendo las citas, viendo, ¿no?, este Dios que no cambia, ¿no?, en tus atributos, es que Dios no cambia. Entonces, en un lenguaje Dios nos expresa su dolor, ¿no? Porque no hay otra forma de comunicar. Y algunos han dicho, este es un lenguaje, ¿no?, antropomórfico, ¿no?, para que nosotros podamos comprender, ¿no?, el corazón de Dios. Dios tiene esos afectos, así como usted, ¿no?, ve el mal que pueden hacer una criatura recién nacida, usted le duele, ¿no? Dios de la misma experimento quiere comunicarnos. No es que Dios está arrepentido de haber hecho al hombre, porque dice al comienzo, todo lo que Dios hizo es perfecto, ¿no? Y no podemos ver un Dios que esté cambiando en todo lo que ha diseñado. Esto es lo que Primera de Samuel nos está diciendo. La explicación creo que es muy sencilla, ¿no? Cuando habla de sí mismo, Dios adapta un lenguaje que podamos comprenderlo, porque nosotros tenemos una capacidad, ¿no?, limitada. Eso es, y creo que la palabra de Dios en otra parte, ¿no?, nos da más luz, es lo que hemos podido entender. En otras palabras, Dios es siempre, ¿no?, en el amanecer, en la noche. Dios no duerme como nosotros dormimos, ¿no? Algunos piensan, en este momento, ¿no?, está pronosticado que va a venir un maremoto en Estados Unidos, ¿no? Y de repente Dios, pero los ojos, Dios está controlando aquí en Tacna. Y de repente pasa allá, ¿no? Y la gente dice, pero Dios, te olvidaste o te dormiste, ¿por qué permitiste? Nosotros cantamos Hebreos 1, ¿no?, 3, 1, 2, ¿no?, 1 al 3, y dice que Él es el que sostiene, ¿verdad?, por el poder de su palabra. O sea, entonces no vemos un Dios que está cansado y tiene que descansar, ¿verdad? No es ese Dios. O sea, no nos hagamos esa imagen. Cuando Dios, ¿no?, trata, o cuando Dios adopta un cambio para con los hombres, Dios describe, ¿no?, su acción. Y esto es lo que nosotros podemos decir, que Dios es inmutable, ¿no? Por la Biblia, por ejemplo, dice que los dones y llamamientos son irrevocables, Romanos 11, 29. Usted lo puede apuntar, puede leer, pero también dice, ¿no?, en Job capítulo 23, versículo 13, ¿no?, ¿quién lo apartará? Su alma deseó e hizo. El propósito de Dios, hermanos, jamás cambia. Esto es lo que podemos ver en nuestras Biblias. Tal vez hay dos causas que hacen que al hombre, ¿no?, le hacen cambiar de opinión o invertir sus planes, ¿no? La falta, ¿no?, de previsión, de poder anticiparse a los acontecimientos, y la falta de poder para llevar a cabo, ¿no? Esta es la diferencia, ¿no?, entre Dios y nosotros. Yo no puedo adelantar mis circunstancias, ¿no? No puedo ni tengo el poder, pero Dios sí. Dios es, y hemos ido estudiando unos atributos, es omnisciente, es omnipresente. O sea, Dios sí puede, la criatura no. Entonces, esto no tenemos que afirmarlo así, admitirlo así. Cuando usted empiece tal vez en su casa, ¿no?, a estudiar con niños, a tomar, ¿no?, dígalos así, ¿no? Este Dios es así, no es como el Dios, ¿no?, de los paganos. No es, nuestro Dios es así, y así hay que presentarlo. Él no va a cambiar, como dije, ¿no?, en sus decretos. Su consejo es inmutable. Es lo que hemos leído en Salmos 33, versículo 11, ¿no? El consejo de Jehová permanece para siempre.
dice también el Nuevo Testamento, todas sus promesas en Él son, sí, en Él son, amén. ¿No? Entonces, Dios se presenta así. Hebreos capítulo 6, versículo 17, también hemos leído al comienzo, ¿no? La inmutabilidad de su propósito o de su consejo. Esto es lo que la Biblia nos muestra cada vez más clara. Hay una diferencia, ¿no? Entre nosotros, ahora lo puede comprender mejor, ¿no? Como Dios es exclusivo, pero como la criatura es tan, ¿no? Tan finita, tan pequeña, como si esa criatura pudiera dar consejo, ¿no? A este ser. Por eso cuando usted lee el libro de Job, Job quiere, como decir, encontrarse con Dios, o como otros profetas, no sé si es Habacuc, creo, también quería encontrarse con Dios, y dice, tú eres un Dios que no puede ver, o eres tan puro de ojos, y Job quería una audiencia también. Si tan solo yo pudiera, dice, ¿no? Y ahí usted ve una lista de interrogantes que Dios le dice a Job, ¿dónde estabas tú cuando dice tal, dímelo, ¿no? La criatura puede muchas veces, como dice, llegar a este Dios a proponerle, a cambiar. Es difícil. Y Job al final va a quedar humillado, y creo que es uno, ¿no? de los pecados de Job al final. Aunque él dice era justo, intachable, era recto. Pero en la criatura muchas veces está esto. Y se puede mostrar de muchas maneras, ¿no? La distancia es infinita entre nosotros y Dios, ¿no? Recuerda, Él es el creador, nosotros solo somos criatura. Si la criatura, nosotros, ¿no? Por naturaleza, estamos siempre expuestos a cambios, ¿no? Como dije, de una foto no puede tomarse. Eso le va a decir de un cambio. Eso le va a mostrar lo que, ¿no? Con el transcurrir del tiempo que ustedes... Ayer pudo ser una criatura bella, de acá de 50 años tal vez no tenga el mismo aspecto, ¿verdad? Pero las virtudes en la persona pueden ser más, ¿no? O sea, si hace 50 años tal vez no era tan amable, pero de acá de 50 años usted puede ser amoroso, tierno, más amable. Eso es nosotros lo que desarrollamos, ¿no? Puede ser para bien o puede ser para mal. Y también, ¿no? De acuerdo a las intenciones o motivaciones. Entonces nosotros, por naturaleza, ni vamos ni venimos de ninguna parte, ¿no? Esto es lo que podemos decir. Nada aparte de la voluntad y el poder sustentador de Dios impide nuestra aniquilación. Nadie puede sostenerse a sí mismo ni un solo instante. Recuerda que el soplo de vida le dio Dios, ¿verdad? Por eso Hebreo dice, Él sostiene todo con el poder desde su palabra. Dios está trabajando, y Jesús dijo, ¿no? Mi Padre está trabajando. Todo lo que tiene que hacer. Si solamente pudiéramos crear, ¿no? Tal vez un sentido en nuestra mente, o llevar un poco a la realidad. Pero Dios sigue trabajando para con sus hijos. Lo que Él ha comenzado, dice, lo va a terminar. ¿Y cómo es que lo haces? ¿No? ¿Cómo es que está viendo al bueno y al malo? Todos Dios está haciendo, Dios está trabajando. Entonces dependemos por completo de este Creador. Porque si tan solo nosotros por un instante pudiéramos sostenernos o cuidarnos, yo no creo, el hombre no puede. Dios nos ha hecho tanto que dependemos de Él todo el tiempo, ¿no? Dependemos de Él todo el tiempo, en cada momento que respiramos. Entonces tenemos que reconocer, usted vaya al Salmo 66, versículo 9, como el salmista lo va a decir. Él es el que puso nuestra alma en vida. Si el hombre pudiera entender esto, ¿no? El Salmo 66, versículo 9. Él es el que puso nuestra alma en vida. Al comprender esto, hermanos, el hombre debiera estar humillado en un sentido, ¿no? De su insignificancia
delante de este Creador o de este Ser Supremo. ¿Por qué nos jactamos? ¿Por qué el hombre se jacta tanto, no? Cuando su vida depende de un ser que le ha dado. Como dice Hechos 17:28, en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos. Totalmente cierto, ¿no? Totalmente cierto. Por eso esto debiera mostrar el hombre su estado, de que somos insignificantes. La criatura es así. Si no fuera por la gracia de Dios, por eso nosotros adoramos a un Dios que en realidad ha hecho todo para poder, ¿no? Rescatarnos de ese mundo vil. Y si tenemos un sentido de adoración. El impío no puede adorar porque no conoce a este Dios, ni lo reconoce. Y es lo que estamos estudiando en la serie de Romanos. El hombre ha adorado a la criatura antes que al Creador. ¿Por qué han cambiado la gloria de este Dios, ¿no? Incorruptible, un Dios corruptible, de hecho, por manos de hombre. Cuando en realidad su alma o el aliento de vida viene de Dios. No se puede confiar, ¿no?, en la criatura. O sea, ustedes saben, pero sí en Dios. ¿No? Usted le confía a una persona hoy y esa persona mañana le puede engañar y eso es traición. Pero usted sí puede confiar en este Dios, sus promesas en Él siempre lo va a cumplir, acuérdese. Por eso Dios debe ser, ¿no?, alabado. Por eso Dios debe ser reconocido, porque Él siempre es el mismo. Se da cuenta, su propósito, ¿no?, su consejo es fijo, su voluntad es estable, su palabra es firme, es segura. Si viene la tormenta, su ángel es firme, ¿no? En la prueba, así Dios se manifiesta. Por eso dije, la oración, ¿no? Entonces, ¿cómo tiene que estar dirigido? Si alguien pregunta por qué ora, ¿no?, aquel cuya voluntad ya está determinada, pues tendremos que dar una respuesta. Y primero de Juan, capítulo 5, versículo 14, porque Él así lo quiere, ¿no? ¿Ha prometido Dios darnos alguna bendición sin que le pidamos? Puede usted responderse. Si demandáramos alguna cosa conforme a su voluntad, o si le pedimos, dice el texto, ¿no?, conforme a su voluntad, Él nos oye. Dios sabe lo que usted necesita. Dios sabe, ¿no?, lo que mi persona necesita. Entonces, hay que orar, ¿no? Y quiere para sus hijos, ¿no?, siempre el bien. Acuérdese, el pedir algo contrario a su voluntad no es oración, sino una rebelión nada más. No es que los cielos se me abren, ¿no?, porque en esta tierra yo me conduzco bien. No es así. Todo es, ¿no?, está en su consejo, en su soberanía. Dios al que quiere enriquece, al que quiere no le da tampoco. Porque Dios conoce, sabe cómo, por ejemplo, podemos administrar los recursos, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Si Dios hubiera prometido riqueza para todos, ¿qué pasaría, no? Probablemente pueden cambiar la riqueza por este Dios, porque el hombre muchas veces no sabe administrar. Pero, y esto también, no, si usted en un momento para nosotros decimos, oh, ya lo sé, pero que del incrédulo que no conoce a este Dios, sí debiera generarle un terror, un espanto, ¿no? Porque él se daría cuenta, está en rebelión y eso nos lleva a nosotros en nuestro estado en el pasado. Así estábamos, sin conocer a este Dios, porque cuando el hombre desafía a Dios, no es que ha quebrantado los mandamientos, sus leyes, y vive como si Dios no existiera, porque lo ha sacado de su vida y está constantemente, ¿no?, suprimiendo, como dice Romanos, ¿no?, la verdad de Dios. No es que Dios no nos ha hecho conocer. La Biblia dice que no le reconocieron, ¿no?, a Dios. Ya para
ir terminando, vayamos a Ezequiel, capítulo 8, versículo 18. El libro de Ezequiel, capítulo 8, versículo 18. Por lo contrario, ¿no?, es lo que dice de Dios, versículo 18. Pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendrá misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Cuando clamen, ¿no?, a Dios por misericordia. El texto dice esto. Proverbios también mucho dice, ¿no?, cuando me llamen, cuando me clamen, yo no voy a escucharles. Por eso la Biblia siempre habla, ¿no?, de arrepentirnos, ¿no?, de estar a cuentas con Dios. Y aquí esto es lo que la Biblia nos dice. Dios no se negaría a dar una respuesta, siempre va a dar una respuesta, pero tampoco está, ¿no?, para los caprichos o para cuando uno solamente quiere a un Dios que le socorre, ¿no?, cuando está en lo más perdido, en lo más profundo de un pozo. No siempre Dios va a ser hallado tampoco, aunque Él ha prometido a sus criaturas eso, en gracia, ¿no? Búscame y me hallaréis, clama y yo te responderé. Dios siempre va a actuar, como hemos dicho, de acuerdo a sus atributos, pero odia tanto el pecado, ¿no?, y lo odia con odio eterno. De allí el castigo eterno, ¿no?, aquellos que mueren en sus pecados. Entonces la inmutabilidad divina, de esto es lo que estamos desarrollando en la historia, ¿no?, con el pueblo de Israel. Hoy día lo que Dios ha hecho en sus promesas lo va a llevar a cabo, pero hay una esperanza, un consuelo, ¿no?, para aquellos que nosotros que hemos abrazado a este Dios, hemos creído en este Dios y en la persona de Jesucristo le hemos conocido. Para con nosotros, ¿no?, Dios cumple sus promesas, pero también ejecuta, ¿no?, como juicio para aquellos que simplemente lo hacen de lado. Entonces Dios, hermanos, es veraz, es inmutable en sus propósitos. Y como conclusión, tal vez quiero que usted pueda ver esto. Primero, que hay un Dios que no cambia. Hay un Dios que no cambia. Y usted puede descansar en este Dios, ¿no? Como dice, ahorita recuerdo un pasaje en Isaías, ¿no? Cuando seas joven, Él te pastorea. Cuando tengas tus años o cuando estés en tus canas, dice Isaías, yo te sostendré. ¿Verdad? Dios no se olvida del joven, del niño como del anciano. Dios no cambia. Y esto a usted no debe traerle seguridad. En segundo lugar, el beneficio de aquellos que confían en este Dios. Tenemos beneficio. Todos los que han sido llamados por el Padre, los elegidos de Dios, pueden descansar en este Dios. Porque Dios no cambia, ¿no? Él ha prometido llevarlos a la gloria y lo va a llevar. Él ha prometido un día salvarlos y que Él iba a venir como Salvador. Y así ha sido, vino como Salvador, pero eso implicaba, ¿no? Él tenía que primero humillarse, después morir, pero también resucitar. Entonces, en este Dios, o este atributo, beneficia ¿a quién? A nosotros. A nosotros. Y en tercer lugar, ¿no?, que por este atributo no hemos sido consumidos. Porque si Dios cambiara y te daría conforme, ¿no?, el pago de tus pecados, pero Dios no ha cambiado. Y vale, ¿no?, o es digno Dios de nuestra confianza. Pero hermanos, sería imposible confiar y tener consuelo en un Dios que cambia constantemente, como al comienzo empecé.
Dios es inmutable, es digno de nuestra confianza. Como hemos leído, Él es tan sólido, tan firme como una roca. Si tú continúas colocando, hermanos, ¿no?, tu esperanza de tu gozo en cosas que cambian todo el tiempo, tu gozo se verá igual de inestable que esas cosas. Por eso tu gozo debiera ser, ¿no?, el Señor. Si algo que no perdemos es el gozo de nuestra salvación, y es por lo cual debemos mantener siempre. Pero si tu alegría, tu gozo está en cosas, y esos objetos llegan a cambiar, se acabó tu gozo. ¿No? Explico. Si te hace producir las riquezas tu gozo, y mañana hay una decadencia, ¿no?, cae el dólar, o simplemente tu dinero desaparece, el banco se va a la quiebra, se acabó tu gozo. Pero si tu gozo está en este Dios que no cambia, entonces Dios es digno de tu confianza. Sería, hermanos, imposible confiar y tener consuelo en un Dios que cambia constantemente. Malaquías: yo, Jehová, no cambio. Por eso Dios es inmutable, es digno de nuestra confianza. Tú necesitas un amor que nunca cambia. Tú necesitas un amor que nunca cambia. Necesitas a alguien que sea inmutable en su ser para que tu gozo sea sólido y permanezca a pesar de todo, ¿no?, lo que está a tu alrededor cambia. Y solamente eso encontramos en la persona de Dios. No un objeto, no una criatura, pero en Dios encontramos, ¿no?, porque solo hay un inmutable, como dice Hebreos 13:8, ¿no? Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Confía en Él. Confía en Él. Él nunca te va a engañar. Jesús fue traicionado por uno de sus mejores amigos. Y lo traicionó, dice, con un beso. Lo mismo puede pasar, pero confiar en Él es tu mejor, ¿no? Es lo mejor que puedes hacer. Aunque con dificultad creas en Él, Él nunca te va a abandonar. Yo pudiera ser, tal vez tengas, ¿no?, un cierto grado de incredulidad, pero Él no te va a abandonar, ni permitirá que tú te alejes, porque sus promesas son en Él siempre, amén. Entonces, Él es el mismo. El Dios que predicamos es el mismo Dios que debe ser siempre, ¿no?, estar en los púlpitos, ¿no?, siendo cada domingo o cada culto proclamado. No va a cambiar. A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Vamos a agradecer. Señor, te damos gracias por todo lo que hemos podido recibir y por lo que vamos a recibir. Has manifestado, te has dado a conocer como un Dios que no cambia. No eres como nosotros, que cambiamos de acuerdo a nuestras circunstancias. Tú eres un Dios que actúa conforme a su ser y para el beneficio de los suyos. Gracias por esta mañana. Tu Espíritu Santo pueda estar llevándole la aplicación al corazón de aquellos que han recibido esta enseñanza. Gracias, oh Padre, por expresarnos tu amor. Queremos también reconocer, gracias por habernos amado, y cada día queremos obedecerte y amarte, servirte, adorarte como debe ser. En nombre de Jesús oramos esto. Amén.